Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro y cursamos la carrera de Comunicación Social en línea. El día de hoy abordaremos un tema de suma importancia sobre la desigualdad de género. Para brindar respuestas a nuestras inquietudes, tenemos la presencia del abogado Cristian Guerrero, graduado en la Universidad Particular de Loja. Bienvenido, abogado. Saludos cordiales, gracias por la invitación. Es un gusto poderles colaborar con este tema que vamos a abordar. A continuación, daremos inicio de entrevista con el abogado. Estamos encantados de que haya aceptado amablemente responder a nuestras preguntas. Vamos a empezar. Para nosotros es un honor contar con su presencia en este espacio de discusión para abordar un tema de suma importancia, como lo es la desigualdad de género. Abogado, ¿ha sufrido usted discriminación social por pertenecer a alguna religión? En realidad, por pertenecer a alguna religión, no. Pero sí ha habido algún tipo de discriminación, por ejemplo, en el colegio, que sea por apariencia física o algo así, sí ha habido discriminación, pero específicamente por religión no, pero sí existe. ¿Qué actitud tomaría usted ante la discriminación racial? La discriminación racial dependería del individuo que está siendo discriminado, ¿no? Pero si el caso lo amerita, ya hay leyes en contra de la discriminación racial. Entonces sí puede ser penalizado. Continuando, abogado, ¿cuáles cree usted que son las manifestaciones de desigualdad de género en nuestro entorno? Yo creo que una de las manifestaciones más visibles es en el término de trabajo, en el entorno laboral. Si nosotros podemos ver, hay una discriminación en el entorno laboral con respecto al género femenino. Muchas veces tiende a seleccionarse más a personas de género masculino que el femenino. Desde ese enfoque ya habría algo de discriminación. Entonces, en nuestro entorno es bastante visible ese tipo de eventos con respecto a la discriminación social. Entre otras preguntas tenemos, ¿qué normativa legal ecuatoriana los ciudadanos pueden estar protegidos en temas de desigualdad de género? Bueno, nosotros desde la última constitución del 2008 es mucho más garantista de derechos. Para empezar, sabemos que para la Constitución la discriminación constituye un acto que por naturaleza ya es repudiable y comprende toda exclusión, toda restricción o preferencia que se fundamenta en diferentes motivos, ya sean culturales, sean étnicos, generacionales, de ideología política, entre otros. Y lógicamente la Constitución tiende, la última Constitución tiende a ser más garantista de derechos en que se evite esto. Por ejemplo, en el artículo 19, los derechos y garantías que señalan esta Constitución y en todos los otros instrumentos internacionales, no se excluyen estos derechos y son necesarios para el desenvolvimiento moral y material. ¿A qué me voy con esto? En que la normativa ecuatoriana ya tiene articulados que podrían ayudar a las personas a defenderse en este aspecto, a tratar de luchar contra la discriminación. Entonces, es más humanista la última constitución en este término. Abogado, refiriéndonos a este tema, ¿cómo afecta la desigualdad de género a la economía y desarrollo de un país? Yo creo que afecta en todo sentido, sobre todo en el desarrollo, porque, por ejemplo, si hablamos de una constitución que es garantista de derechos y estamos hablando por otro lado que existe la desigualdad, sobre todo en el entorno laboral, es lógico que tengamos algo en contra del desarrollo económico del país. Si estamos luchando por términos de igualdad, sea hombres y mujeres, estamos luchando de manera paralela en el término económico, porque
Si las mujeres hoy en día pueden estar al mismo nivel del varón y poder ser productivos económicamente, se lo puede lograr, pero si ya nos vamos al tema discriminatorio, también estaríamos influenciando en el término económico y por tanto en el término de desarrollo. Entonces sí tiene que ver, sí influencia mucho el término de discriminación en todos estos ámbitos, en el económico y en el productivo. Ya. Abogado, ¿cómo cree usted que influye la desigualdad de género en la participación política de las mujeres? Influye mucho, porque, por ejemplo, ustedes hoy en día estamos viendo que hay una serie de efectos legales en contra de la discriminación de género, sobre todo en el tema político. Hay bastante violencia política en contra de las mujeres. Entonces, influye bastante porque de cierta manera se restringe la participación femenina en estos aspectos políticos. Y lógicamente pasa a ser violencia de género cuando se logra hacer este tipo de discriminación. Y peor aún, si usamos medios como los que estamos usando hoy, que son los tecnológicos, para lograrlo. Influye muchísimo y se les corta la participación en el tema político. Ok, buenas tardes, doctor. Mi pregunta sería, ¿cree usted que la discriminación de género afecta en el ámbito laboral? Sí, como le dije anteriormente, estamos peleando por la igualdad de derechos, que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. Eso significa que ellos puedan ocupar plazas laborales en los que históricamente quizás no la ocupaban. Por ejemplo, hoy vemos mujeres que pueden ser conductoras de taxi, podemos ver mujeres que de pronto hacen una actividad de mecánica de carros, por ejemplo. Entonces, si vemos que hay plazas en las que las mujeres de pronto no son aceptadas por su condición de género, sabemos que va a afectar el ámbito laboral. Entonces, por un lado estamos luchando por igualdad de derechos, pero por otro lado seguimos siendo discriminatorios con respecto a su género. Y dígame usted, ¿tal vez ha percibido cambios favorables en los últimos años en el ámbito laboral con respecto a la igualdad de género? Sí, mucho más que todo a raíz de la última constitución podemos darnos cuenta que es más garantiza derechos a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Entonces es mucho más favorable. Sí hay cambios, se está tratando de vincular con esa igualdad de derechos de hombres y mujeres. Entonces el cambio es positivo. Lo difícil es lograr que nuestra sociedad lo acepte como tal, pero las normativas hay. Muchas gracias por su respuesta. Continuando con las interrogantes, abogado, ¿qué medidas legales se pueden tomar para combatir la violencia de género? Bueno, las medidas legales, como le dije, ya existe normativa que puede penar la discriminación, sobre todo en este caso, como les decía, la violencia de género político, por ejemplo, femenino. Hay normativa que castiga igual a discriminación racial. Entonces, el procedimiento va a ser siempre el que se sugiere, ¿no? Que se denuncie cuando existe el tipo de discriminación. Entonces, lo primero que tiene que romper el miedo es nuestra sociedad, el miedo a denunciar, porque muchas veces existe la discriminación, no se denuncia y no llegamos a cortar el conflicto como tal, el problema. Pero si comenzamos a tener una costumbre de hacer una denuncia, lógicamente que esté bien fundamentada, vamos a comenzar a cambiar las cosas, porque lo que no se denuncia no sucede. Más o menos ese es el tema. Pero si denunciamos, sabemos qué está ocurriendo en nuestra sociedad. Desde ahí debemos partir, perder el miedo de denunciar cuando tengamos este tipo de discriminaciones. Y lógicamente el proceso sigue y la normativa, como le dije a su compañera, existe. Ya depende de que la persona tome la iniciativa de luchar por sus derechos. Abogado, ¿existe discriminación de género en las firmas de abogados? En las firmas como tal vez no sea muy evidente, pero puede existir de pronto en quienes contratan a los abogados, porque va a haber cierta
elección, digamos así, porque yo tener, digamos que yo tengo un problema y necesito que a mí me patrocine alguien, de pronto nuestra sociedad aún sigue siendo machista, entonces vamos a querer que de pronto el varón sea quien tome nuestro caso. Por ejemplo, y del otro lado, vamos a poner ejemplo del otro lado, digamos que tenemos un conflicto de una madre de familia, de una mujer, eh, va a querer de pronto que ella sea defendida, patrocinada por otra abogada mujer y no por un varón. Entonces, viéndolo desde ahí, ya comenzamos a discriminar las capacidades. Comenzamos a tener cierto revanchismo por género. Entonces, ya hay discriminación. Pero que sea como bastante fuerte, no se ha visto tan palpable, pero existe. Bueno, se nos ha terminado el tiempo disponible, pero le deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la presencia del doctor Cristian Guerrero. Ha sido un verdadero honor haber llevado a cabo este diálogo en torno a esta temática. En nombre de todo el equipo, le extendemos nuestro más cordial agradecimiento por su tiempo y aquí concluimos la entrevista. Muchas gracias, abogado, por su presencia. Les agradezco a ustedes por su invitación y estamos para servirles cuando gusten.